Ya puedes grabar. Ya, ¿no? Sí. Ya. Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 1 con el tema uso, mantenimiento y almacenamiento de equipos de protección personal. Siguiente, por favor. En la introducción, son elementos diseñados para proteger o aislar las diferentes partes del ser humano de diferentes riesgos en su vida laboral o en general. Cualquier aparato, dispositivo, equipo está especialmente fabricado para preservar el cuerpo humano. Los equipos de protección personal deben ser de uso individual y no intercambiables por razones de higiene. Los equipos, elementos de protección, son proporcionados a los trabajadores mientras se agotan todas las instancias científicas y técnicas tendientes a la aislación o eliminación de riesgos. Siguiente, por favor. Los antecedentes. Desde la época primitiva, el hombre ha venido sufriendo accidentes. Para su subsistencia, construye los primeros elementos de trabajo, a menudo en el ejercicio de su oficio, como la agricultura, la pesca, la caza y la guerra. Entre los antecedentes históricos sobre la protección a los accidentes de carácter laboral se encuentran los siguientes. En primera fase está la seguridad industrial en la Edad Media. En el trabajo era netamente manual y físico, ayudando en algunos a oportunidades por tracción animal, por lo que la mortalidad y las enfermedades laborales solían confundirse con enfermedades generales. En la segunda fase estaba la seguridad industrial en la primera revolución industrial. Los inventos y descubrimientos dieron lugar a la máquina de vapor, el uso de carbón, la industria textil y cambiaron radicalmente el estilo de vida y de trabajo. Se dio inicio a las fábricas o factorías con gran número de obreros. En esta época hubo grandes dificultades porque los trabajadores estaban sometidos a largas horas de trabajo y maltrato, y la seguridad industrial se estancó. En la tercera fase estaba la seguridad industrial en la segunda revolución industrial, en donde se iniciaron las inspecciones sanitarias en las industrias, se funda el primer instituto de higiene laboral y también se desarrolla la legislación que protege a los trabajadores contra los riesgos laborales. Objetivos. A estas carencias presentadas en el transcurso de toda esta historia humana que tenemos, se debe establecer los objetivos generales en cada organización o empresa, establecer las características técnicas, normativas y a su vez con un buen mantenimiento y uso adecuado de los elementos de protección personal que constituye el equipo de prevención de los colaboradores expuestos a factores de riesgo durante el desarrollo de sus labores. Objetivos específicos. Mencionamos algunos puntos que todas las empresas deben tomar en cuenta. Identificar los elementos de protección personal que se emplean en cada área de trabajo. Consolidar el uso adecuado de los elementos de protección personal por parte del personal que labora, que contrata. Brindar información acerca del mantenimiento de los elementos de protección personal de acuerdo a la clase de materiales del que está hecho. Dar a conocer a los colaboradores y contratistas el compromiso de uso adecuado de los elementos de protección personal. Establecer criterios de cambio de los elementos de protección personal. Clasificar y caracterizar los elementos de protección personal de acuerdo a los factores de riesgo de las labores realizadas. Y por último, determinar el mantenimiento de los elementos de protección personal. Definición de EPP. La definición de la sigla EPP significa equipo de protección personal y hace referencia a cualquier objeto u equipo que sea destinado para ser llevado o sujetado por el trabajador y que éste a su vez proteja al trabajador de los distintos riesgos que pueda conllevar su seguridad física al momento de ejecutar el trabajo asignado, así
como cualquier otro complemento que esté destinado a fin de salvaguardar la integridad y la vida del trabajador. El propósito del equipo de protección personal es reducir la exposición de los empleados a los peligros, cuando los controles de ingeniería y los controles administrativos no son factibles o efectivos para reducir los niveles de riesgo. Esto debido a que no siempre el trabajador se encuentra protegido y el equipo de protección personal, sea cual sea, tiene el fin de reducir la exposición que pueda tener algún peligro, ya sea que le pueda causar alguna lesión o afectar de alguna u otra forma a la integridad física. Los EPP son necesarios cuando hay peligros presentes y siempre que los haya es algo fundamental. El EPP tiene la seria limitación que no elimina el peligro en su totalidad, sino que lo que hace es disminuir el peligro al que se expone el trabajador y puede resultar en que los empleados están expuestos al peligro si el equipo falla, porque los EPPs no son del todo al 100% efectivos para prevenir el peligro. Siguiente, por favor. Las prácticas de seguridad y salud en el trabajo pueden ayudar a disminuir el peligro, a mitigar los peligros que pueden existir en el área del trabajo, que representan una amenaza para la seguridad y la calidad de vida de los trabajadores. La jerarquía con la que se harán los controles de estos peligros que existen en el área laboral proporciona un marco de políticas que clasifica a lo que son los EPPs y los tipos de controles de peligros en términos de la reducción absoluta del riesgo del trabajador. Reglamentos de Bolivia. Según el artículo 5, en caso de que no sea factible la ejecución de acciones de eliminación y sustitución de jurídicos, controles de protección colectiva para minimizar los riesgos, los empleadores, ya sean personas jurídicas o laborales, deberán dotar a sus trabajadores de equipos de protección personal que sean de producción nacional y aplicando los siguientes lineamientos. Los EPPs contarán con algún tipo de certificación nacional de producto. La dotación se debe ser personal y deben ejecutarse acciones de reposición en caso de su desgaste o deterioro. Está prohibida la alteración o improvisación de equipos de protección personal. Para la protección de la cabeza se dotará de cascos de seguridad para la protección de ojos y rostros. Se facilitarán las cajas de seguridad, barras y puntos faciales según corresponda. Para la protección del sistema auditivo se facilitarán los protectores auditivos que dependan del nivel de ruido hasta el límite permisible definido en el reglamento de higiene de la ocupación. Para la protección del sistema respiratorio se dará la facilidad de protectores respiratorios con filtros para el tipo de contaminante existente, realizando la renovación de forma programada o que los mismos estén saturados. Para la protección de manos se facilitarán los guantes específicos para el tipo de agente agresor, como sustancias químicas, materiales agresivos, otras filosas. La dotación de casos de trabajo acorde a la actividad que desempeñan y con características que minimicen el riesgo y los valores. Los equipos para el trabajo en línea viva o con medio o alta tensión funcionan a los vigentes. Para la protección contra caídas se facilitarán arneses de seguridad y otros accesorios. Los equipos, como medida complementaria y en función de los tipos de riesgos existentes en los lugares de trabajo, también se realizará la dotación de ropa de trabajo en ambientes húmedos o con agua o lluvia.
Ropa de alta visibilidad cuando existen condiciones de riesgos de atropellamiento o mimetización de los trabajadores en los lugares de trabajo. También trajes o equipos especiales cuando se está en exposición directa a temperaturas que pueden ocasionar quemaduras o lesiones por riesgo de químicos. Equipo de protección personal. Los equipos de protección personal, los EPP, son elementos de uso individual destinados a la protección al trabajador frente a cualquier evento de riesgo donde pueda afectar su integridad. Los siguientes equipos de protección individual se clasifican en varias partes. En H, que sería protección del cráneo, protección de la cara, protección del oído, protección de las vías respiratorias, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas. También tenemos los cinturones de seguridad para trabajos en altura y ropa de trabajo. Para protección del cráneo, se usa un elemento que cubre el cráneo con la finalidad de proteger contra los golpes, sustancias químicas, riesgos eléctricos y térmicos. Para esto, el material de fabricación depende mucho de la clase de casco que necesita. Existen varios tipos de casco, también materiales como plásticos laminados, fibras de vidrio, policarbonatos y poliamidos. Siguiente, por favor. Para la protección de ojos y cara, este elemento cubre el cráneo con la finalidad de proteger contra las sustancias debido a la gran variedad de formas que estos elementos de protección a los ojos y cara con los peligros que existen en el trabajo. Sí, por favor. Protección del oído. Para la protección del oído se utiliza los elementos destinados a proteger el sistema auditivo de los trabajadores, ya que se encuentran expuestos a altos niveles de ruido que excedan los límites máximos que permite el cuerpo según la normativa de la vigente en su fuente laboral. Sí, por favor. Protección para vías respiratorias. Los protectores para las vías respiratorias son elementos destinados a proteger a los trabajadores contra la contaminación del aire que respiran dentro del trabajo. Como la contaminación del aire del ambiente de trabajo puede ser representada por varias partículas espesas, como los gases, humos o vapores mezclados con el aire, y eso causa que el oxígeno dentro del trabajo pueda afectar al trabajador. Siguiente, por favor. Para la protección de manos y brazos, básicamente consta en usar guantes con diferentes especificaciones según el medio de exposición y se clasifican según los materiales que utilizan según la confección. Existen varios tipos de guantes como los de asbesto, los sintéticos, los de cuero, según la exposición que realiza el trabajador se va a ir cambiando. Siguiente, por favor. Para la protección de pies y piernas, los EPPs para los miembros inferiores de piernas y pies pueden proteger de posibles lesiones, por ejemplo las caídas, deslizamientos, heridas cortantes o punzantes, e incluso efectos correctivos por los productos químicos. Siguiente, por favor. Para los cinturones de seguridad para los trabajadores los trabajos en altura. Son elementos de protección que se utilizan en los trabajos efectuados en altura a aproximadamente de 2 metros del suelo, como
andamios fijos, móviles, torres, postes, chimeneas, etcétera, para evitar las caídas de los trabajadores y para que puedan para que puedan tener más seguridad, arnés para el pecho, existe arnés para el cuerpo entero, arnés de sillete. Siguiente, por favor. Y en ropa de trabajo, la ropa de trabajo puede proteger al trabajador del contacto con polvo, aceite, grasa e incluso de sustancias caustivas o corrosivas. También ayuda para la protección de golpes. Existen varios tipos de prendas como puede ser tejido, cuero, caucho, plásticos. Depende a la ocasión. Sí. Ya. La Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar es una ley vigente que ha sido aprobada por el Decreto Supremo 16998 del 2 de agosto de 1970. ¿Cuál es el objeto de la ley? El objeto de la ley está entre los principales que se puede mencionar, que está garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgos para la salud psicofísica de los trabajadores, proteger a las personas y el medio ambiente en general contra los riesgos de vida, directa o indirectamente, como la salud, la seguridad y el equilibrio dentro y fuera de la empresa o el lugar donde se trabaja. Artículo número 2, que es una acción tripartita. Una acción tripartita cuando el gobierno, junto con los empleadores y los trabajadores, a través de sus representantes o sindicatos mixtos o sindicatos asociados que son iguales e independientes y llevan a buscar una solución cuando tienen un asunto o algún común interés. En este caso hay sindicatos mixtos, los cuales están la COP en los que se puede mencionar. Siguiente, por favor. Los campos de aplicación junto con las acciones tripartitas que hay. Entre las acciones tripartitas que podemos mencionar son aquellas que se encuentran como respaldar la formulación de un marco jurídico y político regional sobre la migración laboral. ¿Qué quiere decir? Que eso tiene que reflejar buenas prácticas y derechos dentro y fuera de cada trabajo para que si los trabajadores tengan derechos y su dignidad quede intacta sin importar la edad, el género, simplemente basándose en las normas internacionales que han sido puestas. Entre otras que podemos mencionar está establecer una base de datos sobre la migración y trato, que quiere decir que tenemos que ver y desglosar las funciones de cada trabajador respecto a la edad y el sexo. Fortalecer la capacidad de cada país, en este caso de cada empresa, de cada trabajador, para que podamos optimizar el impacto positivo. Donde más se aplican este tipo de leyes o la ley general de trabajo es en el gobierno central, local, empresas y servicios públicos, como ser alcaldías, gobernaciones y en el gobierno central. En la siguiente tenemos en los operativos de personas de organización social, en establecimientos de enseñanza o de formación profesional, en penitenciarias, establecimientos profesionales de rehabilitación o de readaptación ocupacional. Siguiente, por favor. Quedan exceptuadas Quedan exceptuadas las Fuerzas Armadas. Estos son o los organismos de seguridad del Estado, como son la policía y demás. Las que están efectuadas dentro del domicilio del trabajador, que quiere decir que todos los trabajadores que van a tratar en su hora laboral ya no gozan de sus derechos.
y los que están efectuados dentro de la familia del empleador. En este caso hay otro tipo de leyes y normas que habla sobre la seguridad y la integridad familiar. Siguiente, por favor. La significación de términos. Entre los que más podemos mencionar y los más importantes de la ley, porque es un artículo bastante extenso, está la autoridad competente, que es toda autoridad pública revestida de poderes para dictar reglamento, órdenes y decretos, como ser jueces y tribunales. El empleador es toda persona natural o jurídica que esté a cargo o que tenga a su cargo el control o vigilancia del centro laboral. El trabajador. El trabajador es toda persona que presta servicios a un empleador por el sueldo, salario u otro tipo de remuneración. El lugar o centro de trabajo es todo aquel sitio donde el trabajador se desenvuelve de todas sus actividades centrales. La seguridad industrial u ocupacional es el conjunto de procedimientos y normas de naturaleza legal y administrativa orientado a la protección del trabajador. Básicamente de esto nos habla toda la ley. La inspección es un tipo de naturaleza técnica y legal cuya finalidad es constatar el cumplimiento de las disposiciones y normas vigentes. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que algún trabajador se lastima dentro del trabajo o en sus horas laborales, tiene que haber una inspección acerca de que si se ha respetado o no se ha respetado todo lo que son estas estandarizaciones de peligros y el uso de la supervisión. Es una función técnica es una función técnica administrativa cuya finalidad está orientada a la correcta aplicación de todas las leyes y normas y procedimientos. El riesgo industrial u ocupacional es un estado potencial de origen natural o artificial capaz de producir accidentes o trabajos o enfermedad ocupacional. Siguiente, por favor. ¿Qué es una condición insegura? Es toda condición física o ausencia de normas susceptible de que ésta puede llegar a causar un accidente. ¿Qué es una lesión? Es la disfunción o detrimento corporal causado por accidentes o enfermedades ocupacionales, que estas pueden ser lesiones graves, leves y fatales. Las lesiones leves son aquellas palabras técnicas que prácticamente está valorada en la que un trabajador sufre algún tipo de lesión que no es tan grave y es tratable con un botiquín de primeros auxilios. Que es una lesión grave, es aquella donde el trabajador sí o sí tiene que llegar hasta un punto de salud o hasta un hospital para que se pueda ser tratado de una manera más oportuna. Esta es una lesión fatal, son todos aquellos accidentes que pueden llegar a causar la muerte. Siguiente, por favor. Las obligaciones del empleador. Entre las obligaciones del empleador, las más importantes que podemos recalcar está cumplir todas las leyes y reglamentos relativos de higiene y bienestar ocupacional, reconociendo así que tiene que estar observando para ser una empresa bien puesta. La segunda, adoptar todas las medidas de orden técnico para la protección de la vida, integridad física y mental de los trabajadores a su cargo. En este caso, si hay algún tipo de daño o demás, tiene que haber una remuneración en el caso de que un trabajador las verificaciones son sólidas y condiciones sanitarias. ¿Qué quiere decir eso? Que los edificios o lugares donde haya trabajos de este tipo tienen que estar en constante mantenimiento y revisión para evitar muertes. Mantener en buen estado la conservación, todas las estructuras físicas y las maquinarias. Esto es muy importante porque casi todas las empresas que tienen una maquinaria pesada y leve que se pueden causar lesiones graves y
controlar todas las maquinarias de equipos, accesorios y otros que se pueden adquirir, que quiere decir que cada empresa cuando tiene que ir a comprar un tipo de maquinaria nueva o un tipo de activo nuevo, tiene que estar segura de que esa empresa que lo está dando tiene que estar con las normas de calidad. Y siguiente, por favor. Proporcionar iluminación adecuada para la ejecución de todo trabajo en condiciones de seguridad, instalar los equipos necesarios para prevenir y combatir incendios y otros accidentes, eliminar, aislar o reducir los ruidos y o vibraciones perjudiciales para la salud de los trabajadores y la población circundante. Estas tres últimas que quieren decir que toda empresa tiene, o todo empleador tiene que velar por toda la integridad del trabajador. ¿Por qué? Porque esto es penado por ley. Entonces, más tenemos que tomar en cuenta son la luminosidad, porque esta a la larga causa mucho daño a los ojos, y instalar los equipos necesarios en el caso de incendios y demás, y a la vez de los ruidos, porque hay mucha gente que es sensible a cierto tipo de ruidos y a cierto tipo de decibel. En el caso de que no haya un empleador que se haya hecho un daño, tiene que denunciar esto a la misma Dirección General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y a la Caja de Seguridad Social correspondiente. En este caso, la mayoría de los empleados de las empresas que están ligadas al gobierno están con la Caja Nacional de Salud. En este caso tienen que ir a denunciar diciendo que su empleador no está cumpliendo las normas y los reglamentos que están estandarizados. Siguiente, por favor. Y el último y es más importante, que tienen que tener en cada punto de trabajo o en puntos grandes botiquines o algún tipo de primer auxilio que estos puedan ser de inmediata atención para los trabajadores, enfermos y o accidentes. Artículo número 7. Las obligaciones del trabajador. La más importante es cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas en la presente ley y todos los reglamentos activos y vigentes. Cumplir las instrucciones y enseñanzas sobre seguridad, higiene y salvataje en los centros de trabajo, preservar la seguridad y salud, así como los compañeros de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que las empresas grandes, como el de mapa, tienen que tener cierto tipo de conocimiento acerca de lo que son primeros auxilios, incendios y demás, para que esto nos ayude a tener todo un conjunto de usar obligatoriamente los medios de protección personal y cuidarlos de su conservación y comenzar su labor examinando los lugares de trabajo y el equipo de utilizar un buen fin. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que la EPPs, cada trabajador es responsable de que los EPPs estén en una buena situación para poder seguir usando y para poder seguir cuidando soluciones a los otros. Siguiente, por favor. Conservar los dispositivos de resguardo en los sitios donde están instalados, abstenerse de toda práctica o acto de negligencia o imprudencia. Evitar la manipulación de equipos, maquinarias, aparatos y otros que no sean de su total manejo y conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, hay una maquinaria pesada y hay netamente personal que está autorizado para poder manejar eso. Entonces, porque la limpieza no puede ir a hacer el trabajo de este, porque si esto se lastima, la empresa o el trabajador es el que se va a afectar. Detener el funcionamiento de las máquinas para efectuar su limpieza y el mantenimiento para evitar riesgos. Velar por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo y someterse a la revisión médica previa a su incorporación al trabajo y a los exámenes periódicos que se determinan. En ciertas empresas, antes de entrar a trabajar, te piden cómo está tu estado de salud, en este caso que tenga enfermedades terminales y otros riesgos como ser diabetes, VIH y otro tipo de riesgos. Por favor. Programa de equipos de protección personal.
Ah, no, chicos, lo siento, perdón, esto no es mío. Que no toca. Pausa. Le tocaba a Elías. ¿Por No qué se no pueden estás poner, atento? esperen, no se pueden poner pausa, chicos. Anótense en 29:58. Vamos a cortar de ahí, será. Movido la diapositiva, el mío está más atrás, o sea, más adelante, perdón. ¿Y esa parte de quién es entonces? Por eso hemos dicho que entren a ver si estaba bien en orden o no. Puta madre, carajo. ¿Qué opa? Pero vamos a tener que volver a empezar, pues. No, se puede editar. No, vamos a Vamos a cortarlo y vamos a unirlo. Se puede Tienen que cortar. estar atentos, pues. Ya. ¿Y de quién es esa parte? El que no se ha anotado va a cortar y va a unir. O sea, mi parte es esa, pero la mía está más atrás. Esa es mi parte. Estás mostrando. ¿Por qué no has revisado? Si ha dicho revisen. Pero yo he revisado mi parte, está todo. Te haces al opa, ¿no? No, alguien que le ponga lo movió, yo tuve que hacer de nuevo. Yo pensé que lo había cortado en mi página porque estaba en blanco hasta ayer. Ya continúan de nuevo. Que pongan numeración, no me han hecho caso, cabrón. Santa Continuemos. Ya, ¿qué hacemos? Continuar y No sé. vamos. ¿Qué procede, Roy? 29:50, casi media hora. Continuemos, solo que lo muevan eso, que arreglen su parte y continuemos normal como estaban los Ahorita que lo faltan. hagan. No al 8, ¿no? Yo ya lo he cortado la página, lo he eliminado. Solo era esa página. Ay. Entonces sigo yo. Entonces, ¿cómo con una app? Normal, digamos, a los 60 minutos. Dale. Con esta discusión, así ya normal. ¿Desde aquí? Sí, yo comienzo de ahí. A ver, para no estar haciendo lo mismo otra vez. ¿Quién es después de la Elías? Define el orden ahorita. Díganlo, pues. Después del Elías es el Samuel, después la Made, el Sarsu, la Nati, el Alex, el Sarsu, el Andrés y el Roy. El video y termina el Alex. ¿Está así sus diapositivas? Pero la madre ya ha expuesto hace rato. Soy 46, 47, 48. El orden después del que ya ha expuesto el Javi. Ajá, directamente después de lo que ha expuesto el Javi. Yo he puesto ahí mi parte que es 9 y mi nombre. ¿Qué has expuesto más antes, madre? Sí, porque primero era el Javi es el 6, el 7 es el Elías, el 8 es el Ustedes Samu, no el ordenan. 9 es recién eres tú, el 10 es el Sarsu y el 11 es la Nati. Creo que hay que empezar de nuevo. No. Ya, arreglen sus partes de una vez. Nos ordenaremos. No, continuamos directo. Sí, continuamos directo. Nos ordenaremos, pero ¿quiénes siguen? ¿En qué orden? Ajá, Para que solo no los se que faltan, ellos que expongan y que pongan sus diapositivas luego, o sea, después en orden. Pero ahorita que se fijen en qué orden les toca a los que faltan para que no se estén confundiendo. De mí es antes de la conclusión, está allí 3 diapositivas, Andrés. De mí es el 7. Yo soy después del Javi, pero hay otra diapositiva antes de mí. Yo soy el 10. Yo soy el 12. El 10 y el 3. ¿Quién es el...? Busquen tu numeración. Eso es mío. Esa diapositiva que ha aparecido Eso era mío. después del Javi, ¿de quién era?
era mío, estaba bien en Entonces que él, los entonces que él continúe. O sea, el Elías que continúe porque ya ha aparecido esa parte. ya lo voy a Porque mover. igual ya está en desorden, la madre ha expuesto más antes que... Sí, pero nada Javi. que ver. Porque el Samu es después de mí y eso es lo del Samu, el 8. Me dicen cuando termine el video. Ya está mi parte ordenada. Ponerle una E si querías para que Está con mi nombre, todo lo enumerado está con mi nombre. Sí, estaba con Elías. Diapositivas, pero... Yo tenía las 3 páginas y entre medio de eso alguien ha creado otras páginas y yo pensé que ya me lo habían borrado mi parte porque estaba solo con el título. Entonces creé otra diapositiva y volví a empezar. Lo del Samu es lo que estaba entre medio de mis diapositivas. Nada más que adivinar mi 10 puntos tanto. ¿De quién es la que dice cuarta mantenimiento de EPP al doble fíjate la diapositiva 47 y 48. ¿Lo han quitado mis puntitos de 10? Porque Es que quieren. está todo en desorden, es en vano que diga 10. Fíjate la 47 y 48 por La 47. dice eso y dice lo mismo la otra, así que una tiene que ir. Esto, ¿no? Sí, a ver. ¿De quién es esta parte? ¿Está bien? Así va a quedar. Estamos de vos, eso, pues sí. Vean el Canva ahorita para que no hayan. Es que si no, el volver a grabar, volver a cortar y volver va a ser más difícil. Por eso vean ahorita si está bien. Estamos. Rodrigo, está bien, ¿no, Rodrigo? Sí, está bien. Y después está el Andrés, la Nati. Luego de nuevo Rodrigo, y después el Andrés, y concluye el Alex. Luego al final hay un video en el grupo, eso lo vas a poner claro. Este es el video, Javier, mira, aquí lo he traído para mostrar. El que está en el chat, ¿no? Sí. Perfecto. Ya. A ver. Eso al final tenemos 8 minutos. Y ahorita vamos 29 con 50 segundos. Nos faltaría 30 más. Aquí en conclusión se va a explayar 10 minutos, tranqui. Ya, bueno, en la página 40 es mi parte. Ya. Lentito. Ya me dices para que empiece. Ya apaguen todos sus micrófonos. Puta, ¿por qué no me has hecho más? Bueno, voy a empezar. Continuando con la exposición, programas de equipo de protección personal. Para poder realizar todo esto es muy importante tomar en cuenta todos los puntos anteriores que se han mencionado. Voy a recalcar lo que son los equipos de protección personal. Son el conjunto de prendas, accesorios, herramientas utilizados por un trabajador para minimizar o neutralizar la exposición de riesgos. En las diversas industrias, los equipos de protección personal, además de cumplir con su propósito natural de protección, estas obedecen a la exigencia de las normativas sociales y los requisitos en estándares internacionales, estos sobre seguridad y salud en el trabajo, como la ISO 45001. Bueno,
El programa se diseña con el objetivo de que resulte eficaz y que se asegure de la integridad del trabajador. Para que esto sea así es preciso abordar varios aspectos. Entre ellas está asegurar la efectividad de los programas de equipo de protección personal. Entre ellas está la revisión de las normas y los requisitos, como se pudo mencionar en la anterior exposición. Antes de diseñar un programa de equipo de protección personal, es conveniente revisar lo que es sobre el tema de que ha regulado el país, donde ejerce nuestra organización. Entre otras cuestiones, es importante estudiar las secciones relevantes de la legislación local sobre seguridad y salud ocupacional, enfocándose, por supuesto, en lo exigido de materia de equipos de protección personal. Conocer la regulación específica para la industria en que se opera. Consultar a un profesional experto en el tema. Bueno, en el caso de la Unión Europea, la normativa enfatiza la importancia de la capacitación de los trabajadores que utilizarán los equipos. Estos deben saber cuándo utilizar equipos de protección especializados, cuándo usarlos y cuáles son las limitaciones de los mismos. Generalmente las normas incorporan una sección que trata del tema de los estándares específicos de todos estos equipos y establecen normas técnicas que deben ser acogidas. Con medida las normas conocidas todos los requisitos, es posible comenzar el diseño del programa de EPP. Este requerirá la colaboración de los directores del departamento, gerentes, supervisores y empleados, y conseguir más información con los siguientes pasos. La eficacia de los equipos de protección personal, las prendas, los accesorios utilizados para minimizar riesgos, se consigue con un programa. Siguiente, por favor. Bueno, antes de esto se realiza una inspección a lo que es el lugar del trabajo. Una inspección de seguridad en el lugar de trabajo ayuda a identificar riesgos, peligros, lo que permite definir medidas de control y elegir adecuadamente las EPP. El equipo de gerentes, supervisores y trabajadores debe, en primer lugar, inspeccionar el lugar de trabajo. El segundo punto es revisar el equipo, observar a los empleados, hablar con los empleados. Al momento de realizar la inspección en el lugar de trabajo, se identifican los riesgos físicos como cables expuestos, entradas de vehículos o áreas obstruidas. Si el lugar de trabajo está en zonas interiores, es necesario asegurar la existencia de identificar y señalar las salidas de emergencia. Al momento de revisar el equipo, hacer una lista del equipo utilizado por los empleados para ayudarlos a contrarrestar las amenazas. Por ejemplo, la manipulación de productos químicos requiere de uso de dispositivos de respiración. Al momento de observar a los empleados, hay que tomarse el tiempo para ver cómo trabajan los empleados y qué elementos o prendas requieren para evitar problemas o lesiones. En el punto de hablar con los empleados, se indaga sobre si se sienten seguros en el lugar de trabajo, sus preocupaciones, hacer preguntas de seguimiento para determinar con claridad los puntos débiles de protección. En base a los resultados y la información obtenida en la se pueden completar los siguientes pasos en el diseño del programa de EPP. Lo que es, recién llegamos a la diapositiva, elegir lo que son los equipos de protección personal adecuados. El equipo debe ser escogido teniendo en cuenta cuál es el riesgo que queremos minimizar. Todo esto para garantizarlo a los empleados que se sientan cómodos con él. Es preciso programar sesiones de ajuste
en las que se prueban los equipos y se confrontan con la información técnica del fabricante. Lo ideal es programar franjas horarias para cada trabajador que usará el EPT. Se conservan los registros en un archivo, tener en cuenta que existen circunstancias específicas a contrarrestar. Por ejemplo, el calor excesivo puede modificar las dimensiones de algunas piezas en el caso de los elementos de producción. Igual de misma manera en los elementos de protección para ojos. Cuando el empleado puede necesitar además sus gafas para protección. Finalmente es necesario comparar los datos con las tablas de tallas suministradas por el fabricante. Esto nos permite lo que es adquirir y distribuir los elementos de protección personal bien ajustados a los trabajadores, lo que tiene una incidencia directa de disminución de riesgos. Siguiente diapositiva. Bueno, como último punto se tiene lo que es hacer una checklist para asegurar un programa de tipo de protección personal que sea eficaz. Llevar a cabo todos los pasos resulta más sencillo si aseguramos el cumplimiento de los puntos de esta checklist. Voy a mencionar los puntos, entre ellas están asegurar que se ha implementado todos los controles posibles para eliminar y reducir el riesgo antes de recurrir al equipo de protección personal, lograr la participación de todas partes, garantizar la comunicación del programa, escoger el elemento de protección personal adecuado al riesgo minimizar y que cumpla los estándares requeridos. Realizar una sesión de prueba del equipo, garantizar el correcto uso y mantenimiento del equipo, evaluar de modo continuo las fuerzas del elemento de protección personal, realizar programas de capacitación y asegurar que todos los interesados están formados con respecto al realizar el programa al menos una vez. ¿Cómo seleccionar un equipo de protección personal? Hay muchos pasos para poder seleccionar estos equipos de protección para poder reducir el riesgo de los incidentes o cualquier tipo de accidente que pueda haber en una empresa o en algún lado. Como primer paso tenemos la evaluación de los riesgos. Aquí vamos a ir mirando los riesgos que tan graves son para poder neutralizar o poder para que no podamos ver que ocurran esos riesgos. Pueden ser riesgos mecánicos, como ser caídas de objetos, como pisar objetos que tengan la punta muy afilada, y pueden ser cuchillos, como se los puntos son cortantes, o afiladas, o que tengan una punta, o pueden ser muchos riesgos para los trabajadores. Aquí, como decíamos anteriormente, para poder evaluar los riesgos laborales, los cuales está expuesto el trabajador, pueden ser riesgos mecánicos, caídas o afectivos. Eso es como remarcado. Aquí vamos a medir los riesgos, como dicen, para poder medir estos riesgos. Se van a poner carteles de protección, todo tipo de cosas que no vaya a ocurrir o no vuelva a suceder cualquier riesgo, cualquier accidente. Como segundo paso, aquí hacemos la selección de los equipos de protección.
Toda vestimenta de cualquier trabajador, vaya a hacer algún trabajo muy riesgoso, tiene su equipo de protección para usarlo. Para electricidad tiene otro equipo de protección. Para espacios confinados tiene otro tipo de protección personal. Así tenemos que evaluar esos tipos de protección. Una vez evaluados los riesgos en el área, anteriormente habíamos hablado el riesgo del trabajador, los riesgos se pueden seleccionar en ese tipo de protección ideales para mitigar esos riesgos, estar más protegidos. Esto es como que ya una vez hayamos seleccionado ese tipo de protección, y ya a partir de ahí consciente de decir que tenemos que revisar, por ejemplo, si un técnico no va a resultar, no cumple su función de protección, entonces puede que caiga algún objeto muy pesado y antes te va a lastimar el casco y no te va a como un tercer paso tenemos el ajustar los equipos de protección. Anteriormente les decía que cómo ajustarlo es como que les decía de casco, es mejor cambiarlo a que este es un importante paso en la selección de un equipo de protección personal, ya que un buen ajuste del equipo para accidentes o enfermedades ocasionales. Estos equipos de protección, como decíamos, alguna persona tiene malos pulmones, va a evitar que la enfermedad de sus pulmones no se vaya al extremo. Por ejemplo, esa persona trabaja como licenciado en áreas confinadas, tiene que usar equipos de oxígeno y todo eso, para que el trabajador no pueda aumentar su riesgo de que sus pulmones se vayan a la muerte. Cuarto, en este paso vamos a tener el mantenimiento del equipo. Por ejemplo, todo lo que vemos a una persona, por ejemplo, de él, esos lentes van a ser constantemente mantenidos, como los lentes tienen otro tipo de mantenimiento, los cascos tienen otro tipo de mantenimiento. Si está roto algún tornillo del casco, se le va a cambiar. Al día siguiente muchas personas tienen ya muchas empresas toda su empresa ya es con cronograma, no hay tiempo de estar haciendo el día lo que tenías que hacer ayer, ¿no? Este paso es el último, pero no menos importante, es la limpieza y el mantenimiento del equipo de protección, que se debe realizar después de la carga manejada diaria. Algunas recomendaciones para mantener el equipo de protección, y vamos a hablar de las cosas anteriormente, cosa que este equipo de protección vaya a cumplir día a día, o cosas que si ya no se puede mantener, también tendríamos que cambiar el equipo de protección. Siguiente, por favor. Equipos de protección personal de alta visibilidad. La ropa de alta visibilidad es necesario en los lugares donde se requiere visibilidad para la protección personal. Los colores fluorescentes de las prendas y las rayas reflectantes aumentan la visibilidad en estas circunstancias. Dicha ropa de señalización de alta visibilidad está destinada a señalizar visualmente el usuario que se ha detectado en situaciones de riesgo. De esta forma ayuda en la prevención de accidentes y también en el tema de la protección por la noche. Clases de protección según la ISO
2471. Cuando nos referimos a la norma en ISO 2471, nos centramos en los efectos de advertencia de los equipos de protección personal. Se realiza una distinción entre tres clases de con información de área. De este modo aparecen los diferentes niveles de protección. Esto quiere decir que cuanto más fluorescentes o reflectantes sea el material del cual se usa, mayor será la seguridad del usuario que lo va a utilizar. Además de ello, para mayor visibilidad por la noche, la ropa de advertencia debe estar equipada con tiras reflectantes alrededor. Estas tiras reflectantes devuelven la luz de los faros del vehículo al conductor en la oscuridad. Así el usuario será reconocido a tiempo. Por otra parte, para mayor visibilidad durante el día, la ropa debe ser fluorescente, de material de base fluorescentes, con el mejor contraste para el medio ambiente, en las condiciones de visualización más diversas. Cuando mayor sea el área del material con base fluorescente, mayor será la visibilidad en largas distancias. Siguiente, por favor. Clase 1, el nivel más bajo de protección. Para ser vistos completamente por el tráfico a menos de 40 km por hora, existen las prendas de clase 1, que engloban aquellas prendas que llevan 0,14 metros cuadrados de material de fondo fluorescente, 0,10 metros cuadrados de material reflectante, que quiere decir las bandas, y 0,20 metros cuadrados de material combinado, que contempla el material fluorescente y el otro reflectante. Los trabajadores que necesitan estas prendas son mayormente los asistentes de parking, los trabajadores que trasladan la compra de los carritos en los centros comerciales, así como también los trabajadores que están expuestos al tráfico en Siguiente, por favor. Clase 2, nivel medio de protección. Para ser vistos en condiciones de mal tiempo a más de 40 km por hora, los equipos típicos de esta clase son los chalecos de alta visibilidad, los pantalones de alta visibilidad, las camisetas de alta visibilidad. Son prendas de visibilidad para utilizar en carreteras con suficiente visibilidad y en poca carga de tráfico. El límite de velocidad recomendado en estas carreteras debería ser más o menos los 60 km por hora. En el caso de los trabajadores forestales, son los que realizan operaciones de carga en los bancos, los trabajadores de ferrocarriles, los guardias para cruzar los signos peatonales de los chicos que van al colegio, los conductores de vehículos que transportan o también tienen a trabajar en los parques, ¿no? Son las personas que más lo que utilizan el tema de la clase 2 de nivel medio de protección. Siguiente diapositiva, por favor. Clase 3, nivel alto de protección. Para afrontar un serio peligro y con tráfico a más de 80 km por hora. En este nivel de protección hablaríamos, por ejemplo, de un mono de visibilidad, abrigos y chaquetas de alta visibilidad. También englobaríamos en este nivel los trajes de advertencia completos como un conjunto completo de pantalones, chaquetas y demás. Está indicado para utilizarse en operaciones de rescate, carreteras con poca visibilidad y tráfico denso. Son las prendas que proporcionan una mayor visibilidad para los trabajadores que afrontan un serio peligro y también los que realizan tareas de alta carga. Además, suelen desarrollar su trabajo en áreas de alto riesgo, malas condiciones climáticas y con tráfico que puede superar los 80 o 100 kilómetros por hora. También los trabajadores que utilizan estas prendas engloban el personal de construcción de carreteras y señalización. También se incluyen los trabajadores de inspección y mantenimiento de carreteras, sin olvidar el personal de emergencias y policía. No se puede obviar que en verano también es necesario
optar por estas cosas. Gracias. Equipos de protección personal en Bolivia. Prácticamente toda vestimenta o accesorio diseñado para crear una barrera que mantenga los peligros físicos, químicos y biológicos que puedan estar presentes en el ambiente de trabajo fuera del contacto con la persona expuesta. Tenemos lo que es la responsabilidad del empleador, que prácticamente realiza una evaluación de riesgo de la actividad y se encargan de seleccionar el equipo adecuado. También nos provee el equipo sin costo al empleado y repone el equipo cuando sea necesario. Vamos con la responsabilidad del empresario, que se encarga de evaluar los riesgos potenciales, utilizar el EPP dotado, informar cuando necesite cambio o también reportar condiciones inferiores. Siguiente, por favor. Protección para la cabeza. La principal función y propósito para usar un casco de protección es ayudar a proteger a los trabajadores de un traumatismo en la cabeza debido a pequeños objetos que puedan caer desde arriba o desde bajo altura. Ayudar a prevenir que las fuerzas se transmitan hacia la columna vertebral si un impacto ocurre desde arriba. Ropa protectora. Es usada para proteger la piel de cualquier situación donde exista el riesgo de exposición a quemaduras o algunas sustancias peligrosas. Siguiente, por favor. Protección para las manos. Los guantes deben utilizarse siempre y cuando se tengan los siguientes riesgos de material químico, de temperaturas extremas y trabajo eléctrico. Protección para los pies. Brindan protección para los pies en actividades donde objetos pesados puedan crear en los pies o rodar por encima de los pies. En esto se puede evitar todo esto sobre los objetos cortantes que puedan traspasar los zapatos. También los materiales extremadamente calientes que puedan traspasar un zapato casual o las exposiciones de riesgos eléctricos. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Empresas distribuidoras de las EPPs en Bolivia. Las principales distribuidoras de las EPP en Bolivia serían Segurev, que se encuentra en Santa Cruz, Indufer, también que se encuentra en Santa Cruz, Fesoblac, y la única que es más reconocida aquí en Cochabamba y que proporciona mayor equipo de protección personal sería JIC. Y estas empresas son las que son más conocidas y las que brindan equipos de protección personal tanto como nacional y extranjero. ¿Sí? Gracias. Bueno, ventajas y limitaciones de los equipos de protección personal. Bueno, una de las ventajas que tuviéramos de los equipos de protección personal serían que hay una gran disponibilidad de los modelos en el mercado para diferentes usos. Pueden ser los lentes, los auriculares, las botas, los cascos y los chalecos, ¿no? Otra ventaja sería que son fáciles de percibir visualmente, y son fáciles de reconocer, ¿no? Que es un tipo de protección personal. Otro sería que los costos son bajos comparados con otros sistemas de control. Y por último también son muy fáciles de usar. Siguiente, por favor. Algunas desventajas de los equipos de protección personal es que crean una falsa sensación de seguridad. Puede ser sobrepasado por las energías del contaminante o por el material para el cual fueron diseñados. Tal el casco, digamos, de un casco que puede caer una piedra y puede ser demasiado
demasiado dura la piedrita y puede dañar al ser humano. Otra sería que hay una falta de conocimiento técnico generalizado para su adquisición. Otra también sería que necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. Cada equipo de protección personal tiene que ser debidamente mantenido de la mejor manera y lograr las temperaturas que se desean. Y por último, que requieren un esfuerzo adicional de supervisión. Gracias. Recomendaciones. El FP en su naturaleza es de manera personal, normalmente no es intercambiable y requiere de cuidados para mantenerse en excelentes condiciones de operación y mantenimiento para garantizar una protección segura al utilizarse o al trabajar en las distintas áreas. El principio para manejar las recomendaciones es la responsabilidad compartida. ¿Por qué la responsabilidad compartida? Porque si bien el trabajador es el que usa los elementos de protección, también la empresa tiene que proporcionar el EPP adecuado y asimismo también por si tiene supervisores que controlan en cuanto a al mantenimiento, almacenamiento y la durabilidad de estos. Siguiente diapositiva, por favor. Recomendaciones de uso. Tenemos 7 recomendaciones principales. La primera es, debe capacitar sobre los riesgos. Esto nos quiere decir que cada trabajador debe saber a lo que se expone para saber cómo afrontar en el momento que ocurra esto. La segunda recomendación, cómo utilizar correctamente los EPPs. La tercera recomendación, leer atentamente las instrucciones del fabricante, porque no siempre para lo que pensamos que se usa cada EPP o para lo que sirve según su material, es lo que es, sino lo que el fabricante recomienda. Cuarto, realizar una inspección visual. Normalmente la inspección visual lo realizan los supervisores para ver el estado de los EPPs y para ver si entra en mantenimiento y demás. Quinto, reemplazar los EPPs dañados. En la mayoría de las veces los EPPs no entran en restauración, sino que normalmente se los cambia en cuanto tengan un pequeño daño, porque ya se ha demostrado o ya ha habido casos de empresas que al reparar sus EPPs no tuvieron los mismos daños, se podría decir, que al reparar, tuvieron los mismos daños. O sea, no fue de gran ayuda reparar estos. Al final tuvieron los mismos accidentes. Sexto, debe estar limpios y lavados. Normalmente los EPPs que deben estar limpios y lavados son los que se exponen a los residuos químicos. Estos deben ser bien mantenidos en sus estuches o armarios donde se almacenan y tienen que estar lejos del alcance de personas que no usen esto. Y como último, si trabajas con sustancias peligrosas, debes guardarlo en lugares aislados. Siguiente diapositiva, por favor. Recomendaciones de almacenamiento y mantenimiento. La primera recomendación es tener almacenes adecuados y bien distribuidos por secciones, es decir, por las áreas de trabajo, para que su uso sea ordenado y de manera más ágil, porque hubo empresas que mantenían o tenían sus almacenes unidos, no lo separaban por secciones, y esto hacía que al momento
momento de ocurrir un accidente se tarde más en actuar al usar estos EPPs. Segundo, se debe asegurar que el almacenamiento de los EPPs sea el adecuado para prevenir su deterioro de daño y contaminación. Por ejemplo, los guantes que son engomados no se los tiene que exponer a ambientes húmedos porque este acelera su deterioro. Tres, el almacenamiento de aquellos EPPs listos para el uso deben mantenerse separados de aquellos que esperen mantenimiento o deben ser separados, obviamente. Estos porque ha habido casos en los que los mismos trabajadores no se han fijado que habían EPPs dañados y que lo usaron sin verificar que estaban dañados, y esto ocasionó accidentes, obviamente. Y como último, cada trabajador es responsable de almacenar en forma correcta los EPPs que le son suministrados. Va a continuar mi compañero. Siguiente, por favor. Conclusiones. Con el análisis realizado y con la información recabada, se toman las siguientes conclusiones. Con las leyes generales de higiene y seguridad ocupacional y bienestar, nos ayudan a lograr un ambiente de trabajo desprovisto de riesgo para la salud psicológica, física de los trabajadores. Es claro que el uso del equipo de protección personal o EPP ayuda enormemente a proteger al trabajador. Son elementos de uso personal destinados a la protección del trabajador frente a eventuales riesgos que pueden existir. Las piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros de ambientes riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades afectando su integridad durante el desarrollo de sus labores. Gracias. A continuación vamos a mostrar un breve video acerca de lo que son los EPPs, los zapatos de seguridad, la capacitación, uso y cuidado de estos. ¿Qué son los equipos de seguridad y protección personal? Son dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestas a riesgo durante el trabajo, los cuales deben ser seleccionados por profesionales especializados y de acuerdo a normas de calidad de trabajo. Los elementos de protección se clasifican como protección para la cabeza, protectores de ojos y rostros, protección de oídos, de la vía respiratoria, de los pies y piernas, de manos y ropa protectora y equipos de seguridad para trabajo en protección para la cabeza. Cuando desarrollas tus actividades en el trabajo, puedes desconectar tus riesgos que puedan afectar tu cabeza de manera leve. En tu ambiente de trabajo, pueden estar presentes los riesgos de golpes, lesiones a nivel vertebral o la respiración o incluso electrocución. ¿Cómo puedes protegerte? Asegúrate de utilizar un casco adecuado para tu labor. Recuerda que los cascos están diseñados para proteger la cabeza de lesiones originadas por el camino y objetos que accidentalmente puedan caer sobre ti. Adicionalmente, tu casco te puede proteger de daños a nivel cerebral, gracias a que ante un impacto, este elemento distribuirá la energía adecuadamente a través del casquete y las espinas, evitando que sufras lesiones graves que afecten tu cerebro y columna vertebral. A veces, puedes estar expuesto a riesgos de electrocución accidental. Es por ello que los cascos son testeados en laboratorio para cumplir con los parámetros exigidos a fin de ser clasificados como no conductores de electricidad, en caso de un choque accidental o
Protectores de ojos y rostro. Cuando trabajamos, debemos estar atentos a todo lo que nos rodea. Siempre, antes de iniciar tu trabajo, utiliza lentes de protección en policarbonato de alta resistencia de sus. Ellos te protegerán de los impactos y de las radiaciones. Cuando estés manipulando sustancias rígidas que emiten vapores o pueden ser fabricados, asegúrate de emplear monogafas que tengan sello y protegen tu vista del ingreso de esas partículas o vapores que dañen tus ojos. Al momento de realizar labores en un área de condiciones sólidas o líquidas, emplea protección con control de radiaciones infrarrojas para evitar quemaduras y lesiones interesantes en el cuerpo. Protección de oídos. Si estás expuesto a ruidos, para protegerte debes asegurarte de usar protección auditiva adecuada para cada tipo de ruido por ventilador. Dependiendo del tipo de ruido al que estés expuesto, el encargado de seguridad y prevención de tu trabajo tiene la capacidad de asignar el uso para que lo utilices de manera correcta y conveniente. Su uso en tu área de trabajo permitirá brindarte protección a ruidos de impactos continuos presentes en actividades tales como uso de taladros, herramientas, compresores, equipos neumáticos, industriales o maquinaria pesada. Protección de la vía respiratoria. Debes tomar conciencia de que tu salud se puede ver afectada por la exposición continua. En una industria, los contaminantes del aire se pueden identificar en medida controlada. Por esta razón, el encargado de seguridad, al verificar el tipo de contaminantes y las concentraciones que hay en tu área de trabajo, asignará una protección respiratoria certificada y adecuada para que la utilicen siempre tiene que estar adecuada y así evitar que tu salud se pierda. Debes saber que los respiradores purificadores de aire se utilizan de modo oxígeno de 9,9% y se clasifican de acuerdo con las concentraciones de los contaminantes que tienen la posición, libres de mantenimiento con desembarque o con mantenimiento de desembarque y pueden ser de media cara o de cara completa. Protección de manos y brazos. Durante el desarrollo de nuestras labores, manipulamos, gestionamos o reparamos el maquinaria del equipo. Cuando estemos en contacto con elementos con detectores de emisión de equipos que no hayan sido diseñados, pueden provocar quemaduras, desmayos y enfermedades. Para ello, utiliza correctamente tus dispositivos de seguridad. Las lesiones pueden ser generadas tanto por el contacto directo con el calor de tus ingredientes o por el calor radiante del medio de ignición, pero así es. El manejo de ciertas máquinas manuales o la manipulación de piezas que están siendo mecanizadas pueden exponer a las extremidades superiores a niveles de vibración que pueden ocasionarte daños a nivel funcional y de diversa naturaleza. Estos productos químicos son peligrosos y algunos inocuos, convirtiéndose en dañinos al combinarse con los respiradores. Los riesgos mecánicos tal vez son los que más se encuentran en tu trabajo. Involucran riesgos de cortes, gases, fones, resguardos, irritaciones y además de lesionar la piel, pueden afectar la estructura y funcionalidad de las manos. Para evitar estos peligros, utiliza guantes para proteger. Equipo de seguridad para trabajos financieros. El arnés industrial es parte de un sistema o equipo de protección para detener la caída libre severa de una persona, siendo este uso obligatorio para todo el personal que trabaja en altura a 1.8 metros. Para su colocación, primero deben revisar y observar que se encuentre en buen estado, asegurándote que las correas no estén rotas, rasgadas o desgastadas. Protección de los pies y piernas. Las botas y zapatos de seguridad protegen el tratamiento de dedos, deslizamiento en piso, plantas filosas, contacto con materiales calientes o húmedos y contacto con productos químicos. Tipos: gorros metatarsanos, aislamiento de acero, botas plásticas o de carga, zapatos para riesgo eléctrico, zapatos para conducciones. Y por último, la ropa de trabajo, diseñada para evitar daños en el cuerpo del compañero, por ejemplo, porque se ha de trabajar con electricidad, calor, elementos químicos infecciosos y también para proteger el entorno de colisión o dispersión que pueda causar el trabajador. Se deben usar camisa manga larga, pantalón jeans u overol dependiendo de las condiciones, chaqueta y pantalón impermeable en caso de lluvia o de trabajos bajo agua. Conclusiones.
Los elementos de protección en el trabajo son casco, botas, tapabocas, guantes, gafas, tapaoídos, overol u otro tipo de uniformes requeridos. Evitar los accidentes es muy sencillo. Solo debes utilizar el equipo de seguridad que la empresa te hace. Si te encuentras en alturas, asegura de tener puesto la muestra disponible. Dentro de los patios, siempre debes hacer uso del casco. También debes utilizar botas. Utiliza siempre tus elementos de protección. Sigue las normas y realiza tus labores de forma segura. Cuida tu vida. Recuerda que tienes una familia que te espera. Eso es todo. Bueno, gracias. Finish, Alex.